En el funeral de mi esposo, 2 abogados se acercaron a mí. Tu nuera exige que firmes este documento de herencia. Yo solo seguía llorando. Mi hijo dijo, ya eres mayor. ¿Para qué necesitas dinero? Simplemente saqué una carta de mi bolso. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que el peor día de mi vida podría volverse aún más terrible. Javier había fallecido hacía solo 3 días. Y ahí estaba yo, de pie en el vestíbulo de la capilla funeraria de Santa María en Sevilla, todavía vestida con mi traje negro adornado con la medalla de oro que él me regaló por nuestro 40º aniversario de bodas en la iglesia de San Juan. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, mis manos temblaban mientras sostenía la caja de pañuelos que alguien había puesto en mis manos. La ceremonia había sido hermosa. A Javier le habría encantado ver a tanta gente allí, compartiendo historias sobre su bondad, su humor sutil, la forma en que trataba a todos con respeto. Por un breve momento me sentí rodeada de amor, de la comunidad que construimos juntos durante 47 años de matrimonio. Pero esa calidez se desvaneció en el instante en que vi a Diego y Sofía acercándose con 2 hombres en trajes caros. Mamá, dijo Diego con ese tono que había aprendido a temer en los últimos 5 años desde que se casó con Sofía. Era la voz de alguien que ya había tomado una decisión y no estaba interesado en escuchar ninguna otra opinión. Estos son los abogados de papá. Necesitamos hablar. Miré a mi hijo, este hombre que solía subirse a mis rodillas cuando las tormentas lo asustaban, que me traía dientes de león y los llamaba flores de sol. A sus 52 años, Diego tenía la estatura y los hombros anchos de Javier. Pero algo en sus ojos había cambiado. Ahora eran más fríos, calculadores, de una manera que me recordaba demasiado a su esposa. No puede esperar esto, susurré, mi voz apenas audible. Acabamos de enterrar a tu padre hace 2 horas. Sofía dio un paso adelante, su mano perfectamente cuidada descansando en el brazo de Diego con esa actitud posesiva que había perfeccionado. Incluso en un funeral, parecía salida de la portada de una revista. Su vestido negro de diseño probablemente costaba más que lo que yo gastaba en comida en 3 meses. Y su cabello rubio estaba peinado de una manera que, de algún modo, lograba parecer respetuosa y glamorosa al mismo tiempo. Señora Vargas, dijo con una voz cargada de falsa compasión. Sé que esto es difícil, pero realmente necesitamos resolver estos asuntos legales rápidamente por el bien de todos. El abogado mayor, un hombre delgado con gafas de montura fina, carraspeó. Señora Vargas, soy Antonio Morales de Morales y Asociados. Este es mi colega, Rafael Gómez. Hemos estado manejando la planificación patrimonial de su esposo. Los miré confundida. Planificación patrimonial. Javier nunca mencionó haber trabajado con ustedes. Siempre hemos usado Bufete Fernández y Asociados en calle Sierpes. Diego se movió incómodo, evitando mi mirada. Papá hizo algunos cambios, mamá. ¿Cambios recientes? ¿Qué tipo de cambios? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero algo en su actitud hizo sonar campanas de alarma en mi mente. El señor Morales abrió su maletín y sacó un grueso montón de papeles. Su esposo revisó su testamento hace 6 meses. Según estos documentos, la casa, las cuentas de ahorros y todos los activos principales deben transferirse a su hijo, Diego, con el entendimiento de que usted será cuidada adecuadamente. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me aferré a la silla más cercana, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Eso no es posible. Javier y yo lo discutimos todo. Acordamos que yo mantendría el control de nuestros activos, que estaría segura. Mamá, dijo Diego con ese tono condescendiente que le había oído usar con sus hijos cuando se portaban mal. Tienes 65 años. ¿Para qué necesitas todo ese dinero? Deberías estar disfrutando de tu jubilación, no preocupándote por las finanzas. Sofía y yo podemos encargarnos de todo. Nos aseguraremos de que estés bien cuidada. Miré a mi nuera, que asentía con simpatía mientras sus ojos permanecían tan fríos como el acero en invierno. Esto era obra suya. Había visto cómo a lo largo de los años, envenenó lentamente mi relación con Diego, volviéndolo en mi contra con comentarios sutiles y ofensas fabricadas. ¿Dónde viviría exactamente?, pregunté, mi voz temblando de ira apenas contenida.
Bueno, dijo Sofía, mirando a Diego antes de continuar. Hemos estado pensando en eso. Hay una residencia encantadora para mayores, Residencia de Mayores Los Olivos, a unos 30 minutos de aquí, en Dos Hermanas. Muy segura, con muchas actividades. Tendrías tu propio pequeño apartamento y podríamos visitarte cuando quisiéramos. Las palabras pequeño apartamento se sintieron como una bofetada. Javier y yo construimos nuestra casa en Triana juntos. Habíamos plantado cada naranjo en el patio, elegido cada azulejo para las paredes, creado 47 años de recuerdos dentro de esas paredes, y ellos querían encerrarme en una instalación estéril mientras se apoderaban del trabajo de nuestra vida. Necesito ver esos documentos, dije, alcanzando los papeles. El señor Morales dudó, mirando a Diego. Señora Vargas, tal vez sería mejor que revisara esto con su propio abogado presente. No necesita un abogado, interrumpió Sofía rápidamente. Todo esto es muy sencillo. Solo necesitamos que firmes los papeles de transferencia y luego podremos empezar a hacer los arreglos para tu mudanza. La miré fijamente. Esta mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que gastaba dinero como si fuera agua, que había convencido a mi hijo de que su propia madre era una carga que debía gestionarse en lugar de una persona que debía respetarse. Hoy pregunté, mi voz elevándose, ¿quieres que firme la cesión de mi hogar el mismo día que enterré a mi esposo? Diego tuvo la decencia de parecer incómodo, pero la expresión de Sofía no cambió. Señora Vargas, dijo, entiendo que está emocional, pero prolongar esto no lo hará más fácil. Cuanto antes resolvamos los papeles, antes podremos seguir adelante. Seguir adelante. Como si la muerte de Javier fuera solo un inconveniente que debía procesarse eficientemente. Metí la mano en mi bolso de cuero negro, el que Javier me había regalado la Navidad pasada, y saqué un sobre. Era de papel crema de alta calidad, que se sentía sólido entre mis dedos. La letra de Javier estaba en el frente, para Elena cuando los buitres empiecen a rondar. Mi corazón se apretó al recordar cómo me lo entregó 2 semanas antes de morir. Estaba tan débil entonces, apenas podía sentarse en la cama, pero sus ojos eran agudos y decididos. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, mirando el sobre con sospecha. Lo miré, realmente lo miré, y vi a un extraño con el rostro de mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan codicioso? ¿Cuándo dejó de preocuparse por mí como algo más que un obstáculo para su herencia? Esto, dije suavemente, es una carta de tu padre. Abrí el sobre con cuidado como si contuviera algo precioso y frágil, que de alguna manera lo era. Dentro había una hoja con el membrete de Javier, cubierta con su letra familiar. Mientras comenzaba a leer en voz alta, mi voz se fortalecía con cada palabra. A quien corresponda, comencé. Si mi esposa Elena está siendo presionada para renunciar a sus derechos sobre nuestros bienes compartidos, sepan esto. He estado completamente consciente de las intenciones de ciertas personas respecto a mi patrimonio. He tomado medidas para asegurar que Elena nunca quede vulnerable o dependiente de aquellos que la ven como una mera molestia. El rostro de Diego palideció. Sofía apretaba el brazo de Diego con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Continué leyendo. Los documentos que se presentan a Elena son fraudulentos. Nunca trabajé con Morales y Asociados. Sin embargo, he estado trabajando con un investigador privado durante el último año, documentando ciertos comportamientos y actividades que algunas partes asumieron que estaba demasiado enfermo para notar. El señor Morales retrocedía hacia la puerta, con su colega siguiéndolo de cerca. Señora Vargas, creo que ha habido un malentendido. El malentendido, dije, doblando la carta con cuidado. Fue que pensaron que yo era débil. Observé cómo Diego se tambaleaba ligeramente, su rostro ahora completamente desprovisto de color. Sofía había soltado su brazo y me miraba con un odio descarado. Hay más, dije suavemente, dando un golpecito al sobre. Mucho más. Fue entonces cuando Diego se desplomó en el suelo, desmayado. Y Sofía, por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente aterrorizada. El vestíbulo de la capilla funeraria de Santa María se vació rápidamente después de que Diego colapsara. Los falsos abogados desaparecieron sin decir una palabra más, dejando solo sus tarjetas de presentación, que noté estaban impresas en papel barato con tinta ligeramente corrida. Incluso en mi dolor, tuve que admirar la atención al detalle de Javier al prever exactamente cómo se desarrollaría esto.
Diego volvió en sí después de unos minutos, con Sofía inclinada sobre él con un vaso de agua que temblaba en sus manos perfectamente cuidadas. Por primera vez desde que la conocí, parecía realmente conmocionada. Su maquillaje no podía ocultar del todo el rubor que se había extendido por su rostro, y había una mirada salvaje en sus ojos que me recordaba a un animal atrapado. ¿Qué más hay en esa carta?, exigió, su voz aguda por el pánico. Doblé la carta de Javier con cuidado y la volví a guardar en el sobre. ¿Por qué no nos sentamos todos y discutimos esto adecuadamente? Diego se puso de pie con esfuerzo, rechazando la ayuda de Sofía. Me miró con algo que no había visto en años, incertidumbre. Mamá, ¿qué quiso decir papá con lo del investigador privado? Me acomodé en una de las sillas de terciopelo burdeos de la capilla. Las mismas sillas donde nos sentamos hace 3 días para hacer los arreglos del funeral de Javier. No se me escapó la ironía de que aquí comenzaría mi nueva vida. Tu padre fue muchas cosas, Diego, pero nunca fue ingenuo, especialmente cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Abrí el sobre nuevamente y saqué una segunda hoja de papel que estaba doblada detrás de la primera carta. Esta estaba cubierta con las notas meticulosas de Javier, fechas y observaciones que sabía que cambiarían todo. Durante los últimos 18 meses comencé leyendo directamente de la documentación de Javier. Javier llevó un registro detallado de patrones interesantes que notó. Por ejemplo, Sofía documentó 16 ocasiones en las que le dijiste a Diego que estabas de compras con tu hermana Carmen, pero Carmen estaba fuera de la ciudad en viajes de negocios. La boca de Sofía se abría y cerraba como un pez jadeando por aire. Eso es imposible. Javier estaba enfermo. Apenas salía de la cama en los últimos meses. Javier estaba enfermo, asentí. Pero su mente fue aguda hasta el final. Y tuvo ayuda. Miré directamente a Sofía. ¿Recuerdas a Miguel Navarro, verdad? Ha sido nuestro vecino en Triana durante 23 años. Detective retirado de la policía al que Javier pidió que vigilara las cosas cuando empezó a sospechar. Diego se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Sospechar de qué? Consulté las notas de Javier nuevamente. Bueno, estaba el asunto de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Ya sabes, los que mostraban compras en restaurantes y hoteles caros en días en que le dijiste a Diego que estabas en casa con migrañas. Sofía se levantó de la silla de un salto. Esto es ridículo. Esos hombres podrían haber mentido sobre el testamento. ¿Cómo sabemos que Javier siquiera escribió esa carta? Saqué mi teléfono del bolso nuevamente. Con manos que ya apenas temblaban, abrí mis contactos y marqué un número que Javier me había hecho memorizar. Bufete Fernández y Asociados, sonó la voz familiar de Isabel López, su recepcionista de muchos años. Isabel, soy Elena Vargas. Necesito hablar con Carlos Fernández inmediatamente, por favor. Oh, señora Vargas, lamento mucho tu pérdida. El señor Fernández ha estado esperando tu llamada. Te paso con él de inmediato. Carlos Fernández había sido nuestro abogado familiar durante más de 20 años. Se encargó de la compra de nuestra casa en Triana, de los papeles de adopción de Diego cuando Javier lo adoptó después de nuestro matrimonio, y de innumerables otros asuntos familiares. Su voz era cálida pero profesional cuando contestó. Elena, querida, ¿cómo estás sobrellevando esto? Lo estoy manejando, Carlos. Necesito que le expliques a mi hijo y a mi nuera el verdadero testamento de Javier. Hubo una pausa. Luego la voz de Carlos se volvió más formal. Por supuesto. ¿Están todos presentes? Puse el teléfono en altavoz. Sí, todos estamos aquí. Muy bien. Diego, Sofía, necesito que ambos comprendan que el testamento de tu padre es muy claro y no ha sido modificado en más de 15 años. Elena conserva la propiedad total de todos los bienes matrimoniales, incluida la casa, las cuentas de ahorros, las carteras de inversión y los beneficios de la pensión de Javier. Hay disposiciones para que Diego herede después del fallecimiento de Elena, pero estas están supeditadas a ciertos requisitos de comportamiento que discutimos extensamente con Javier. Diego parecía a punto de desmayarse otra vez. ¿Requisitos de comportamiento? Requisitos que se explicarán a su debido tiempo, continuó Carlos. Lo que necesitan entender de inmediato es que cualquier documento presentado hoy que pretenda anular este testamento es fraudulento.
Javier fue muy específico sobre esta posibilidad y me pidió que estuviera preparado para este escenario exacto. Sofía ahora caminaba de un lado a otro, sus tacones de diseño resonando con fuerza contra el suelo de mármol de la capilla funeraria de Santa María. Esto es una locura. ¿Por qué pensaría Javier que intentaríamos engañar a Elena? Quizás, dije en voz baja, porque has estado engañando a mi hijo durante más de un año. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. La cabeza de Diego se alzó de golpe, sus ojos abiertos con conmoción e incredulidad. Sofía dejó de caminar. Su rostro pasó por varias emociones antes de asentarse en la desafío. Eso es una mentira. Saqué otra hoja de papel del sobre. Javier tiene fotografías, Sofía. Fechas, horas, lugares, tus clases de yoga de los martes que no existen, tus reuniones de club de lectura los jueves con mujeres que, cuando Miguel llamó para verificar, nunca habían oído hablar de ti. Mamá, dijo Diego, su voz apenas un susurro. ¿Qué estás diciendo? Miré a mi hijo, este hombre que crié y amé, que había elegido creer las mentiras de su esposa sobre el amor de su propia madre. Estoy diciendo que tu padre pasó sus últimos meses en la tierra recopilando pruebas para protegerme de exactamente lo que pasó aquí hoy. Sofía ahora retrocedía hacia la puerta, su compostura completamente destrozada. No puedes probar nada. Las fotos pueden ser manipuladas. Los investigadores privados pueden mentir. Tienes razón, dije con calma. Pueden, pero los registros telefónicos no mienten. Los recibos de tarjetas de crédito no mienten, y las cámaras de seguridad de los hoteles definitivamente no mienten. Me puse de pie lentamente sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en meses. Javier me dejó más que solo esta casa y su dinero, Sofía. Me dejó la verdad. Diego miraba a su esposa con un horror creciente. Sofía, dime que esto no es real. Dime que no lo hiciste. Pero Sofía ya no miraba a Diego. Me miraba a mí con puro odio. ¿Crees que has ganado algo aquí, vieja? ¿Crees que esto cambia algo? Creo, dije, que Javier supo exactamente quién eras mucho antes de que cualquiera de nosotros estuviera listo para verlo. Volví a meter la mano en el sobre y sentí otra hoja de papel. Esta era más gruesa que las otras. Y esto no es todo lo que me dejó. La mirada de terror que cruzó el rostro de Sofía me dijo que sabía exactamente de qué estaba hablando. Fuera lo que fuera que Javier había descubierto, fuera cual fuera la evidencia que había reunido, era peor que el adulterio. Mucho peor. A la mañana siguiente me desperté en la casa que aún era mía, en la cama que había compartido con Javier durante 47 años. El silencio se sentía diferente ahora. No solo vacío, sino cargado de posibilidades. Por primera vez desde el diagnóstico de Javier, no tenía miedo de lo que el día podría traer. Estaba preparando café con leche cuando sonó el timbre. A través de la ventana de la cocina, pude ver el coche de Diego en la entrada, pero estaba solo. Bien. Era hora de que tuviéramos una conversación sin la influencia venenosa de Sofía nublándole el juicio. Cuando abrí la puerta, mi hijo parecía no haber dormido. Su cabello estaba desaliñado, su ropa arrugada, y había ojeras bajo sus ojos que me recordaban a cuando era adolescente luchando con pesadillas. ¿Puedo entrar, mamá? Me hice a un lado, y él entró en la sala donde creció, donde Javier le enseñó a jugar al ajedrez, donde celebramos innumerables navidades y cumpleaños. Se quedó allí, mirando perdido, como si viera el lugar por primera vez. ¿Es cierto?, preguntó sin preámbulos. Lo que dijiste ayer sobre Sofía. Serví 2 tazas de café con leche, añadiendo nata a la suya como lo había hecho desde que tuvo edad suficiente para tomarlo. Siéntate, cariño. Se sentó en el borde del sillón de Javier, la silla donde su padrastro pasó sus últimos meses. Necesito saber, mamá. ¿Mi esposa me está engañando? El dolor en su voz me rompió el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de cómo me trató ayer, seguía siendo mi pequeño, el niño que crié, el joven que vi graduarse de la universidad, casarse, formar una familia. Diego, dije suavemente. Tu padre no quería herirte. Por eso nunca te lo dijo directamente. Esperaba que tal vez Sofía cambiara, que se diera cuenta de lo que estaba tirando por la borda, pero no lo hizo. No, cariño, no lo hizo.
Fui al escritorio de Javier y saqué una carpeta de Manila que había recuperado de nuestra caja de seguridad esa mañana. Dentro estaban las copias de todo lo que Javier había recopilado. Fotografías, estados de cuenta de tarjetas de crédito, registros telefónicos, incluso un pendrive que contenía grabaciones de vigilancia. Tu padre contrató a Miguel para seguirla durante 3 meses. Las pruebas son abrumadoras. Diego abrió la carpeta con manos temblorosas. La primera fotografía mostraba a Sofía besando a un hombre frente a un restaurante de lujo. El sello de tiempo indicaba que fue tomada un martes cuando ella le había dicho a Diego que estaba almorzando con su madre. ¿Quién es él?, preguntó Diego, su voz plana. Se llama Alejandro Torres. Es un desarrollador inmobiliario, casado, con 3 hijos. Hice una pausa, observando cómo el rostro de mi hijo se desmoronaba. Según la investigación de Javier, lleva viéndose con ella durante 14 meses. Diego hojeó más fotografías, cada una un clavo en el ataúd de su matrimonio. Sofía tomada de la mano con Alejandro mientras entraban a un hotel. Sofía en su coche riendo por algo que él había dicho. Sofía usando los pendientes de diamantes que le había dicho a Diego que eran un regalo de su hermana. Le di todo, susurró. La defendí contra ti. Contra papá. La elegí por encima de mi propia familia. Elegiste a la mujer que pensabas que era, corregí. La mujer que fingía ser. Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Desde hace cuánto lo sabes? Sospeché que algo iba mal durante meses. La forma en que hablaba del dinero, como miraba esta casa como si ya estuviera redecorándola. Pero no supe del romance hasta que Javier me mostró las pruebas 2 semanas antes de morir. Diego dejó la carpeta a un lado y hundió el rostro en sus manos. ¿Qué clase de hombre me hace esto? Dejé que me convenciera de que tú eras el problema. Permití que me pusiera en tu contra cuando más me necesitabas. Me acerqué para sentarme en el brazo de su sillón, como solía hacerlo cuando era pequeño y estaba molesto por algo en la escuela. Te hace humano, Diego. Ella es muy buena manipulando. Ha tenido años para perfeccionar sus técnicas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Cómo la enfrento? Como les digo a los niños que su madre es. No pudo terminar la frase. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba el número de Sofía. No contestes, dijo Diego rápidamente. Pero tenía curiosidad por escuchar qué tenía que decir ahora que sabía que yo tenía todas las cartas. Puse el teléfono en altavoz. Señora Vargas, la voz de Sofía era empalagosamente dulce, como si lo de ayer nunca hubiera pasado. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en nuestra conversación. Estoy segura de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Hola, Sofía, dije con calma. Diego está aquí conmigo. ¿Quieres hablar con tu esposo? Hubo una pausa. Luego su voz se volvió más cautelosa. En realidad, esperaba hablar contigo en privado. Tal vez podríamos encontrarnos para almorzar. Solo nosotras dos, de mujer a mujer. Miré a Diego, que negaba frenéticamente con la cabeza. Pero tenía curiosidad por ver qué juego creía Sofía que aún podía jugar. Está bien. ¿Dónde quieres que nos encontremos? ¿Qué tal ese encantador café en Plaza Nueva? ¿Café La Tertulia, el que tiene mesas al aire libre? Digamos a la 1. Ahí estaré. Después de colgar, Diego me agarró del brazo. Mamá, no confíes en ella. Es peligrosa cuando está acorralada. Lo sé, cariño, pero es hora de que deje de temerle a Sofía. 2 horas después, estaba sentada en una pequeña mesa al aire libre en Café La Tertulia, observando a Sofía acercarse. Se había vestido cuidadosamente para este encuentro con una blusa azul suave que resaltaba sus ojos, maquillaje mínimo que la hacía parecer más joven y vulnerable, su cabello rubio recogido en una coleta sencilla. Parecía la mujer dulce e inocente de la que Diego se enamoró hace 7 años. Señora Vargas, gracias por reunirte conmigo, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Te pedí un café con leche. Recuerdo que es tu favorito. Qué considerado, respondí, notando que en realidad me había pedido un café solo, que detestaba. Incluso sus pequeños gestos eran fingidos. Quiero disculparme por lo de ayer, continuó, su voz suave y contrita.
Estaba emocional, llorando la pérdida de Javier, preocupada por Diego y los niños. No manejé bien las cosas. No, no lo hiciste. Se inclinó hacia adelante, su expresión sincera. El caso es, señora Vargas, creo que ambas queremos lo mismo. Lo mejor para Diego y los niños, y creo que podemos encontrar una manera de trabajar juntas. ¿Qué tienes en mente? Bueno, dijo, metiendo la mano en su bolso y sacando un papel doblado. He estado pensando en lo que dijiste ayer sobre la investigación de Javier. Se me ocurre que a veces los investigadores privados pueden malinterpretar situaciones inocentes. Desdobló el papel y lo deslizó por la mesa. Era un cheque bancario por 50.000 euros. ¿Qué es esto? Un gesto de buena voluntad, dijo Sofía, su sonrisa inquebrantable. Sé que Javier te dejó en una posición cómoda, pero esto podría ayudar con cualquier gasto legal que puedas tener si decides seguir con estas acusaciones. Miré el cheque, luego a Sofía. Estás intentando sobornarme. Estoy tratando de evitar un dolor innecesario para todos los involucrados. Piensa en Diego, en los niños. ¿Realmente necesitan saber de estas supuestas indiscreciones? ¿No sería mejor dejar que los perros duerman? Supuestas indiscreciones, repetí. ¿Así es como llamamos ahora a tu aventura? La máscara de Sofía se deslizó por un momento, y vi el cálculo frío debajo. No puedes probar nada, señora Vargas. Las fotos pueden ser manipuladas. Los investigadores privados pueden mentir por dinero. Todo lo que tienes son las divagaciones de un hombre enfermo y moribundo que probablemente estaba bajo medicamentos para el dolor que afectaron su juicio. El insulto a la memoria de Javier me golpeó como un golpe físico, pero me obligué a mantener la calma. Tienes razón en una cosa, Sofía. Quiero lo mejor para Diego y los niños. Su sonrisa volvió triunfante. Entonces nos entendemos. Así es, asentí, tomando el cheque y rompiéndolo por la mitad. Lo mejor para ellos es la verdad. El rostro de Sofía palideció. Estás cometiendo un error. El único error que cometí fue esperar tanto tiempo para detenerte. Me puse de pie para irme, pero su voz me detuvo. No tienes idea de lo que estás desatando, dijo, su fachada dulce completamente desaparecida ahora. ¿Crees que Javier fue tan listo, tan minucioso? Hay cosas que él no sabía, cosas que destruirían más que solo mi matrimonio. ¿Cómo qué? Sonrió, pero ahora era una sonrisa fea, llena de veneno. Como el hecho de que he estado grabando cada conversación que Diego y yo hemos tenido sobre ti durante los últimos 2 años. Cada cosa cruel que ha dicho cada vez que ha estado de acuerdo en que eres una carga, cada plan que hemos hecho para tu futuro. Mi sangre se heló. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? ¿Cómo crees que se sentiría Diego al saber que tengo horas de grabaciones suyas discutiendo ponerte en una residencia de mayores en contra de tu voluntad? Planeando vender tu casa mientras aún llorabas a Javier. Se recostó en su silla, segura de que había recuperado la ventaja. Entonces, esto es lo que va a pasar, señora Vargas. Vas a destruir cualquier evidencia que Javier recopiló, y yo mantendré esas grabaciones en privado. Porque si no lo haces, se las reproduciré a Diego y le mostraré qué hijo tan desleal es realmente, y luego se las reproduciré a tus nietos, para que sepan exactamente qué piensa su padre de su abuela. Me quedé allí paralizada por la revelación de que ella había estado planeando esta guerra durante años, acumulando municiones contra Diego y contra mí. Pero entonces recordé algo que Javier había escrito en su carta, algo que aún no había compartido. Sofía, dije en voz baja. Acabas de cometer tu segundo error. ¿Cuál fue el primero? Subestimar a Javier, sonreí, sintiendo la fuerza de su amor fluyendo a través de mí. Y el segundo fue subestimarme a mí. Me alejé dejándola sentada allí con su cheque roto y sus amenazas vacías, porque sabía algo que ella no. Javier también había anticipado esto, y su regalo final era más completo de lo que incluso yo había imaginado. Esa noche me senté en el estudio de Javier, rodeada de los recuerdos de toda una vida que construimos juntos. El escritorio de caoba donde él equilibraba nuestro libro de cuentas cada mes. La estantería llena de su colección de novelas de misterio de Arturo Pérez Reverte. La fotografía enmarcada de nuestro día de bodas en la iglesia de San Juan, cuando tenía 23 años y creía que el amor podía conquistarlo todo.
Diego había ido a casa a enfrentar a Sofía sobre sus infidelidades. Armado con las pruebas que Javier había recopilado, le había dado todo excepto el sobrefinal, el más grueso que había sentido ayer en la capilla funeraria de Santa María, aquel que Javier había marcado con instrucciones específicas, solo si es absolutamente necesario. Tras las amenazas de Sofía en el café, sabía que era necesario. Dentro del sobrefinal había una carta dirigida a mí, escrita con la letra de Javier, fechada solo una semana antes de su muerte. Mi queridísima Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces Sofía ha revelado su verdadera naturaleza y ha escalado más allá de lo que esperaba. Rezo por haberme equivocado sobre ella. Pero he aprendido a confiar en mis instintos sobre las personas, y mis instintos sobre ella han estado gritando advertencias durante 2 años. Casi podía escuchar su voz mientras leía. Ese tono gentil que usaba cuando estaba a punto de decirme algo que dolería pero que necesitaba ser escuchado. Necesito contarte sobre el día en que decidí contratar a Miguel para investigarla. ¿Recuerdas ese martes de marzo cuando tuve mi cita de quimioterapia y tú no pudiste venir porque tenías esa reunión con la compañía de seguros sobre mis tratamientos? Lo recordaba. Me sentí terrible por perderme su cita, pero alguien tenía que pelear con la compañía de seguros por cubrir su terapia experimental. Javier había insistido en que estaría bien yendo solo. No estaba solo ese día, cariño. Diego vino conmigo, lo que me sorprendió porque había estado tan distante durante mi enfermedad. Pero a mitad del tratamiento, salió a atender una llamada telefónica. Lo vi a través de la ventana, paseando y agitado. Cuando regresó, estaba molesto. Dejé la carta por un momento intentando recordar ese día. Diego había parecido extraño cuando recogió a Javier, callado y tenso. Lo atribuí al estrés de ver a su padrastro luchar contra el cáncer. Lo que escuché me rompió el corazón. Elena, la llamada era de Sofía, y ella estaba furiosa porque él había ido a mi cita en lugar de reunirse con ella en algún lugar. Lo llamó débil, dijo que estaba eligiendo a un viejo moribundo por encima de las necesidades de su esposa. Pero lo que más me sorprendió fue la respuesta de Diego. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo. Le pidió disculpas, Elena. Se disculpó por estar conmigo durante la quimioterapia. Prometió que no volvería a suceder, que encontraría excusas para evitar mis citas futuras. Le dijo que solo estaba intentando mantener las apariencias hasta que yo muriera, y entonces podrían seguir adelante con sus planes. Me sentí enferma. Mientras yo peleaba con las compañías de seguros e investigaba tratamientos experimentales, mientras sostenía la mano de Javier en los momentos más oscuros de su enfermedad, mi hijo trataba su presencia en las citas médicas como una carga. Me di cuenta entonces de que Sofía no solo había envenenado a Diego contra ti. También lo había envenenado contra mí. El hombre que había sido mi hijo durante más de 30 años se había convertido en un extraño, contando los días hasta que mi muerte lo liberara de la obligación de fingir que le importaba. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Javier había cargado con este conocimiento solo durante meses, sin decirme nunca cuánto lo había herido la traición de Diego. Esa noche, llamé a Miguel. Le dije que necesitaba saber todo sobre Sofía, todo sobre lo que estaba planeando, no solo para tu protección, sino porque no podía soportar la idea de dejarte vulnerable ante personas que te veían como nada más que un obstáculo para su herencia. La carta continuaba por varias páginas más, detallando la creciente conciencia de Javier sobre la manipulación de Sofía. Descubrió que ella había estado aislando sistemáticamente a Diego de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, incluso de los maestros y entrenadores de sus hijos. Lo había convencido de que todos estaban celosos de su éxito, de que su familia lo estaba frenando de alcanzar su verdadero potencial. Miguel descubrió el romance 3 semanas después de comenzar su investigación. Pero siguió investigando porque algo no cuadraba. Sofía estaba gastando mucho más dinero del que el salario de Diego podía sostener, incluso con su estilo de vida lujoso. Tenía tarjetas de crédito que él desconocía, una cuenta bancaria separada, joyas caras que afirmaba eran regalos de su hermana. Pasé a la siguiente página, mi corazón latiendo con fuerza. Lo que descubrimos fue peor que el adulterio. Elena, Sofía ha estado robando sistemáticamente de las cuentas comerciales de Diego durante más de 2 años. Pequeñas cantidades al principio, luego sumas mayores a medida que ganaba confianza.
Ha estado usando las tarjetas de crédito de su empresa para gastos personales, falsificando su firma en préstamos, incluso solicitando una segunda hipoteca sobre su casa sin que él lo supiera. Tuve que dejar la carta y tomar varias respiraciones profundas. Sofía no solo había estado engañando a Diego. Lo había estado desangrando financieramente. La cantidad total supera los 200.000 euros. Ha estado canalizando el dinero hacia cuentas que Alejandro Torres la ayudó a abrir. Han estado planeando desaparecer juntos una vez que ella obtuviera acceso a nuestro patrimonio. Pero había más. Miguel descubrió que esta no es la primera vez que Sofía hace esto. Antes de conocer a Diego, estuvo casada con un hombre llamado José Ramírez en Valencia. Lo dejó en la ruina financiera y desapareció con su socio comercial. Antes de eso estuvo comprometida con un viudo adinerado en Bilbao que murió en circunstancias sospechosas, dejándole una herencia sustancial que misteriosamente se esfumó. Mi sangre se heló. Javier estaba sugiriendo que Sofía era una depredadora profesional, alguien que se ganaba la vida destruyendo la vida de los hombres. Tengo todas las pruebas, cariño, escribió. Registros bancarios, documentos falsificados, correos electrónicos entre Sofía y Alejandro discutiendo sus planes. Incluso tengo una grabación de ella hablando con Alejandro sobre lo fácil que sería impugnar mi testamento si podía probar que yo estaba mentalmente incapacitado debido a mi enfermedad. La grabación, eso era lo que ella temía ayer cuando mencioné que había más evidencia. Planeaba hacerme declarar mentalmente no apta, obtener el control de nuestros bienes a través de Diego, y luego desaparecer con Alejandro una vez que hubiera liquidado todo, nuestra casa, nuestros ahorros, incluso el dinero del seguro de vida. Ella tenía un plan para todo. Terminé la carta con lágrimas de rabia corriendo por mi rostro. Javier había pasado sus últimos meses no solo luchando contra el cáncer, sino destapando una conspiración que me habría dejado sin nada y a Diego destruido. La última página contenía instrucciones para acceder a una caja de seguridad en un banco diferente, uno que Sofía desconocía. Dentro, Javier había guardado copias de todo junto con una línea de tiempo detallada e instrucciones para la División de Delitos Financieros de la Policía Nacional. Te amo, Elena, concluía la carta. Siempre te he amado y siempre lo haré. No dejes que te convenzan de que estás sola o sin poder. Tienes una fuerza que aún no conoces, y tienes la verdad de tu lado. Úsalas ambas. Mientras estaba sentada en el estudio de Javier, sosteniendo las pruebas que destruirían a Sofía y potencialmente salvarían a Diego de la ruina financiera, mi teléfono sonó. Era Diego y estaba sollozando. Mamá, dijo con voz entrecortada. Se fue. Sofía se fue. Se llevó a los niños, vació nuestras cuentas bancarias y desapareció. Me dejó una nota diciendo que nunca me amó. Que yo solo era un escalón hacia algo mejor. ¿Dónde estás, cariño? Estoy sentado en mi casa vacía, mirando las facturas que no puedo pagar, preguntándome cómo me convertí en tal estúpido. Su voz se quebró por completo. Me manipuló durante 7 años, mamá. 7 años de mi vida, y la elegí por encima de ti y de papá. ¿Cómo podrás perdonarme alguna vez? Miré la fotografía de Javier en el escritorio, recordando sus palabras sobre que Diego había sido envenenado, no era malvado. Mi hijo también había sido una víctima, manipulado y usado, al igual que Javier y yo. Vuelve a casa, Diego, dije suavemente. Vuelve a casa y déjame mostrarte algo que tu padre dejó para ti. Porque Javier, con su infinita sabiduría y amor, también había anticipado este momento. Y su regalo final no era solo protección para mí. Era redención para el hijo que nunca dejó de amar, incluso cuando ese amor no fue correspondido. Diego llegó a mi puerta 20 minutos después, pareciendo un hombre que había envejecido 10 años en un solo día. Su ropa estaba arrugada, sus ojos rojos e hinchados, y se movía con la postura derrotada de alguien cuyo mundo entero acababa de colapsar. Cuando abrí la puerta, se derrumbó en mis brazos como el niño roto que alguna vez fue. Y lo sostuve mientras sollozaba contra mi hombro. Lo siento tanto, mamá, repetía. Lo siento por todo. Lo llevé a la sala y lo hice sentarse en el sillón de Javier mientras preparaba un té de manzanilla, la misma mezcla que le daba de niño cuando no podía dormir. Cuando regresé, estaba mirando las fotos familiares en la repisa. Imágenes de tiempos más felices, cuando nuestra familia estaba unida. Se llevó a Clara y Lucas, dijo, su voz hueca.
Mis propios hijos, y ni siquiera sé dónde están. Dejó una nota diciendo que no los volveré a ver a menos que acepte sus términos. ¿Qué términos? Quiere que le ceda mi negocio, mi casa, todo. Dice que le debo por 7 años de vida desperdiciada, y que desaparecerá con los niños a menos que le dé lo que quiere. Me miró con ojos desesperados. ¿Qué clase de monstruo le quita los hijos a su padre? Me senté frente a él, con el sobre final de Javier en mis manos. Diego, hay algo más que tu padre descubrió sobre Sofía. Algo que explica por qué está dispuesta a llegar tan lejos. Le entregué el sobre marcado con, para Diego cuando esté listo para toda la verdad. Dentro había una carta separada que Javier había escrito específicamente para su hijastro, junto con copias de las pruebas más contundentes. Diego lo abrió con manos temblorosas. Querido Diego, leyó en voz alta. Sé que estás sufriendo ahora mismo y que te culpas por confiar en la persona equivocada, pero necesito que entiendas que Sofía no es solo una esposa infiel o una cazafortunas. Es algo mucho más peligroso. Mientras Diego continuaba leyendo, su rostro pasó por una serie de emociones. Incredulidad, horror y finalmente una rabia fría que nunca había visto antes. Javier había incluido todo, las pruebas de los delitos financieros de Sofía, su historial de atacar a hombres vulnerables y, lo más devastador, grabaciones que Miguel había hecho de conversaciones entre Sofía y Alejandro Torres. Me llamó débil y estúpido en estas grabaciones, susurró Diego. Le dijo a Alejandro que yo era patéticamente fácil de manipular y que podría haber accedido a nuestro dinero años antes si lo hubiera intentado con más fuerza. Observé el rostro de mi hijo mientras asimilaba toda la magnitud de la traición de su esposa. Pero lo peor estaba por venir. Javier incluyó algo más, dije con suavidad. Pruebas de que ella ha estado planeando llevarse a Clara y Lucas desde el principio, no como palanca para obtener dinero, sino como parte de su estrategia de salida. Diego levantó la mirada bruscamente. ¿Qué quieres decir? Saqué una carpeta con correos electrónicos impresos entre Sofía y Alejandro. Ha estado investigando cómo cambiar los nombres de los niños, cómo inscribirlos en escuelas con identidades falsas. Ella y Alejandro han estado planeando desaparecer por completo, llevándose a Clara y Lucas para empezar una nueva vida en otro lugar. Pero son mis hijos, dijo Diego, su voz quebrándose. No puede simplemente robármelos. Puede si no la detenemos, respondí. Pero Javier también anticipó esto. Metí la mano en el sobre una vez más y saqué una tarjeta de presentación. Javier contrató a más que solo a Miguel Navarro. También contrató los servicios de Carmen Ruiz, una de las mejores abogadas de derecho familiar del país. Ella ha estado monitoreando la situación durante meses, esperando que Sofía diera exactamente este paso. Diego miró fijamente la tarjeta. ¿Quieres decir que papá sabía que ella iba a secuestrar a mis hijos? Sabía que era capaz de hacerlo. Sofía sigue un patrón. Encuentra a un hombre con bienes, lo manipula para que se case con ella, roba todo lo que puede y luego desaparece. Hice una pausa, no queriendo herirlo más. ¿Cuándo hay qué? Cuando hay hijos involucrados, continué, los toma para controlar al padre, para asegurarse de que no la persiga legalmente. Los hijos se convierten en su póliza de seguro. Diego ahora estaba de pie, paseando por la sala. ¿Desde hace cuánto sabes todo esto? Javier me habló del romance 2 semanas antes de morir, pero solo supe del resto ayer, después de que te fuiste a enfrentarla. Quería protegerte de la verdad hasta que fuera absolutamente necesario. ¿Protegerme? Diego rió con amargura. Pasé los últimos 2 años de su vida tratándolo como una carga, eligiendo a Sofía por encima de mi propia familia, y él me estaba protegiendo. Me puse de pie y puse mis manos sobre sus hombros, obligándolo a mirarme. Diego, tu padre te amaba incondicionalmente. Incluso cuando lo heriste e incluso cuando lo alejaste, nunca dejó de ser tu padre. Eso es lo que hacen los padres. Amamos a nuestros hijos incluso cuando no pueden devolvernos ese amor. Las lágrimas corrían por su rostro. No merezco el perdón. Tal vez no, dije con honestidad. Pero lo tienes de todos modos. Porque eso es lo que Javier habría querido. Y porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. La pantalla mostraba el número de Carmen Ruiz.
Señora Vargas, dijo la voz profesional de la abogada. Espero no estar llamando demasiado tarde, pero tenemos un desarrollo en la situación con Sofía. Puse el teléfono en altavoz. Diego está aquí conmigo. ¿Qué está pasando? Hemos estado monitoreando las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de la señora Vargas, como solicitó el señor Vargas. Hace 2 horas intentó retirar 50.000 euros de una cuenta que abrió usando documentos falsificados con la información de Diego. El banco lo marcó como sospechoso y contactó a la Policía Nacional. Diego apretó el brazo de su sillón. ¿La Policía Nacional? Sí, señor Vargas. Las actividades de su esposa constituyen delitos graves, fraude bancario, robo de identidad y ahora secuestro internacional. Usó tarjetas robadas para comprar boletos de avión a México. Ella y los niños están actualmente en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, esperando un vuelo de conexión. ¿Pueden detenerla?, preguntó Diego desesperadamente. Ya lo hemos hecho. Los agentes federales la arrestaron hace 20 minutos. Los niños están a salvo y en custodia protectora. Serán devueltos a usted en las próximas horas. Observé el alivio inundar el rostro de Diego, seguido inmediatamente por confusión. ¿Cómo sabían que debían vigilar el aeropuerto? La voz de Carmen llevaba una nota de admiración. Su padrastro fue extraordinariamente minucioso, señor Vargas. Nos proporcionó los patrones de viaje de Alejandro Torres, las rutas de escape preferidas de Sofía basadas en sus desapariciones anteriores, e incluso copias de pasaportes fraudulentos que había hecho para ella y los niños. ¿Tenía pasaportes falsos hechos para Clara y Lucas? La voz de Diego era apenas furia contenida. Sí, con nombres que los habrían hecho prácticamente imposibles de rastrear. La investigación de su padrastro evitó que sus hijos desaparecieran para siempre. Mientras Carmen continuaba explicando los procedimientos legales que seguirían, observé a Diego procesar la magnitud de lo que Javier había hecho por él. Mi esposo había pasado sus últimos meses no solo protegiéndome, sino orquestando un plan elaborado para salvar a su hijastro de la destrucción total. Después de colgar con Carmen, Diego se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente habló. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo descubrió papá que ella estaba planeando todo esto? Tomé la carta original de Javier y encontré el pasaje que buscaba. Escribió que empezó a prestar atención cuando comenzaste a cambiar. Siempre habías sido un padre amoroso y dedicado, pero de repente te perdías los partidos de fútbol de Clara y las obras escolares de Lucas. Dijiste que Sofía te necesitaba más, que los niños entenderían. Diego hizo una mueca. Ella me convenció de que ser un buen esposo significaba poner sus necesidades primero, que los niños eran lo suficientemente mayores para no necesitar tanta atención. Javier sabía que eso no eras tú. Así que empezó a observar, a escuchar, a documentar. Se dio cuenta de que Sofía no solo te estaba manipulando financieramente. Te estaba separando sistemáticamente de todo lo que amabas, incluidos tus propios hijos. También los estaba manipulando a ellos, ¿verdad? Preguntó Diego en voz baja. Acostumbrándolos a mi ausencia, convirtiéndose en la madre principal para que fuera más fácil llevárselos. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la calle donde aprendió a montar en bicicleta, donde Javier le enseñó a lanzar una pelota de béisbol. Casi lo pierdo todo. A mis hijos, mi negocio, mi relación contigo. Si papá no hubiera. Se volvió hacia mí. ¿Cómo puedo enmendar esto? Empiezas por perdonarte a ti mismo, dije. Y luego reconstruyes. Javier te dejó las herramientas para hacer ambas cosas. Le entregué un sobre final, etiquetado con, para el nuevo comienzo de Diego. Dentro había un cheque bancario por 100.000 euros, dinero que Javier había reservado discretamente de su propia herencia, junto con una nota. Hijo, leyó Diego. Este dinero representa el nuevo comienzo que necesitarás después de que se descubra el robo de Sofía. Úsalo para reconstruir tu negocio, para crear un hogar estable para Clara y Lucas, y para comenzar el proceso de sanación. Nunca fuiste el fracaso que ella te hizo creer que eras. Solo eras un buen hombre que confió en la persona equivocada. No hay vergüenza en eso, solo lecciones que aprender. Te amo y estoy orgulloso del hombre que serás una vez que te libres de su influencia.
Diego se desplomó en el sillón, abrumado por la profundidad del perdón y la previsión de Javier. Pensó en todo. Pensó en el amor, corregí. Todo lo demás vino de ahí. Mientras estábamos sentados juntos, esperando la llamada que traería a Clara y Lucas a casa, me di cuenta de que el regalo final de Javier no era solo protección, dinero o pruebas. Era la restauración de nuestra familia, la sanación de heridas que parecían demasiado profundas para curarse. Pero incluso en mi alivio y gratitud, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Porque mañana, Diego y yo tendríamos que decidir cómo avanzar juntos. Cómo reconstruir la confianza y crear un nuevo tipo de familia desde las cenizas de lo que Sofía había intentado destruir. 6 meses después, estaba en mi cocina preparando el desayuno para 4 personas en lugar de una. El aroma de tortitas llenaba el aire, y podía escuchar a Clara y Lucas riendo en la sala mientras construían un fuerte elaborado con cojines del sofá. Diego estaba sentado en la mesa de la cocina revisando los documentos de la quiebra de su negocio. No del tipo devastador que Sofía había intentado orquestar, sino del tipo estratégico que le permitiría reconstruir desde cero. Llegó el acuerdo del seguro, dijo, levantando la vista de los papeles. El robo de Sofía está completamente cubierto, y tendré suficiente para reiniciar la empresa el próximo mes. Puse un plato de tortitas frente a él, notando lo mucho más saludable que se veía. Las ojeras bajo sus ojos habían desaparecido, reemplazadas por la mirada clara de un hombre que finalmente veía su vida sin la manipulación y las mentiras nublándole el juicio. ¿Ya decidiste un nombre para la nueva empresa? Construcciones Vargas, dijo con una pequeña sonrisa. Si te parece bien, quiero que el nombre de papá sea parte de lo que construya a continuación. Apreté su hombro sintiendo la calidez de la presencia de Javier en el gesto. Estaría muy orgulloso de ti. Los procedimientos legales habían sido rápidos y exhaustivos. Sofía enfrentaba cargos por fraude bancario, robo de identidad, poner en peligro a menores y secuestro. Sus víctimas anteriores se presentaron una vez que su arresto salió en las noticias, revelando un patrón de destrucción que abarcaba más de una década en varias ciudades. No sería elegible para libertad condicional durante al menos 15 años. Alejandro Torres había colaborado con la Fiscalía, proporcionando grabaciones y documentos que detallaban toda la magnitud de su conspiración. El dinero que habían robado estaba siendo recuperado, y Diego eventualmente recuperaría la mayor parte de lo que ella había tomado de las cuentas de su negocio, pero la verdadera victoria no estaba en la sala del tribunal. Era en el sonido de la risa de mis nietos resonando en la casa que había estado silenciosa demasiado tiempo. Abuela Elena, llamó Clara desde la sala. ¿Nos puedes ayudar a alcanzar la manta alta? Caminé hacia la sala donde mi nieta de 10 años estaba de puntillas, intentando colocar una manta sobre el respaldo del sillón de Javier. Había crecido 7 centímetros desde que se mudó conmigo, y su sonrisa era más brillante de lo que había sido en años. ¿Qué están construyendo?, pregunté ayudándola a asegurar la manta. Un fuerte de lectura, anunció Lucas con orgullo. El niño de 8 años había sido tímido y retraído cuando llegó, claramente confundido por la repentina desaparición de su madre y el estado emocional de su padre, pero los niños son resilientes, y con amor y rutina constantes, estaba volviendo a ser su yo alegre. Pensamos que al abuelo Javier le gustaría si leemos sus libros aquí, añadió Clara suavemente. Mi garganta se apretó. Los niños nunca conocieron bien a Javier. Sofía se había asegurado de eso, siempre encontrando excusas para limitar sus visitas. Pero desde que se mudaron, desarrollaron su propia relación con su memoria a través de las historias que Diego y yo compartíamos sobre él. Creo que le encantaría mucho, dije acomodándome en el fuerte con ellos. ¿Con qué libro deberíamos empezar? Mientras Clara seleccionaba una novela de misterio de la colección de Javier, me maravillaba de cómo habían cambiado nuestras vidas. Diego se había mudado temporalmente a su habitación de infancia mientras buscaba una casa más cerca de la escuela de Clara y Lucas. Los niños se habían adaptado a su nueva rutina con una gracia notable, pareciendo prosperar en un entorno donde se sentían verdaderamente seguros por primera vez en años. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra sesión de lectura. Era Carmen Ruiz con una actualización que había estado esperando. Señora Vargas, tengo noticias sobre el acuerdo civil. Los activos ocultos de Sofía han sido localizados y liquidados. Entre la recuperación de los fondos robados y la venta de las propiedades que ella compró con el dinero de nuestra familia,
estamos hablando de una restitución total de casi 400.000 euros. Cerré los ojos sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. ¿Cómo se distribuirá eso? De acuerdo con las instrucciones del señor Vargas, el 50% va directamente a Diego para reconstruir su negocio y asegurar el futuro de sus hijos. El 25% se destina a un fondo fiduciario para la educación de Clara y Lucas. El 25% restante es tuyo para que hagas con él lo que consideres apropiado. Después de colgar, encontré a Diego en la cocina limpiando los platos del desayuno. Sus movimientos eran metódicos, pacíficos, tan diferentes del hombre frenético y estresado que había sido bajo la influencia de Sofía. El acuerdo llegó, le dije, explicándole la distribución de los fondos recuperados. Él dejó de lavar los platos y se giró hacia mí. Mamá, no puedo aceptar ese dinero después de todo lo que te hice pasar. Después de cómo traté a ti y a papá. Diego, lo interrumpí suavemente. No se trata de lo que mereces. Se trata de lo que Javier quería. Él te amaba incondicionalmente incluso cuando no podías verlo. Este dinero representa su fe en el hombre que sabía que podrías llegar a ser. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Sigo esperando despertarme y descubrir que todo esto es un sueño. Que sigo atrapado en esa pesadilla de matrimonio, eligiendo sus mentiras por encima de tu verdad. Estás despierto ahora, dije con firmeza. Y eres libre. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, Diego y yo visitamos la tumba de Javier por primera vez desde el funeral. Había estado demasiado enojada y herida en las semanas posteriores a su muerte para encontrar consuelo en el cementerio, pero ahora me sentía lista para hablar con él de nuevo. Nos paramos juntos frente a su lápida en el cementerio de San Fernando, y Diego habló primero. Lo siento, papá, dijo, su voz cargada de emoción. Lo siento por haber desperdiciado tanto tiempo estando enojado por cosas que no importaban. Lo siento por haber elegido su veneno por encima de tu amor. Lo siento por no haber sido el hijo que merecías. Coloqué flores en la tumba, rosas amarillas, las favoritas de Javier, y sentí su presencia rodeándonos como un cálido abrazo. Te perdonó mucho antes de que tú te perdonaras a ti mismo, le dije a Diego. Eso es lo que hace el amor. Ve más allá de los errores hacia la persona que hay debajo. ¿Cómo lo haces?, preguntó Diego. ¿Cómo me perdonas tan completamente después de todo? Pensé en las cartas de Javier, en los meses que pasó planeando nuestra protección y redención mientras luchaba contra su propia mortalidad. Porque aferrarse al enojo deshonraría todo lo que tu padre construyó. No nos salvó para que siguiéramos atrapados en el pasado. Nos salvó para que pudiéramos tener un futuro. Mientras caminábamos de regreso al coche, Diego tomó mi mano, algo que no había hecho desde que era un niño pequeño. Quiero ser el padre para Clara y Lucas que papá fue para mí, dijo. Quiero ser el hijo para ti que debí haber sido siempre. Ya lo eres, respondí. Cada día que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la manipulación, te conviertes más en el hombre que Javier sabía que podías ser. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Diego y yo nos sentamos en el patio de la casa en Triana, bebiendo tinto de verano y observando la puesta de sol. Se había convertido en nuestra rutina, estas conversaciones tranquilas donde reconstruíamos lentamente nuestra relación, un intercambio honesto a la vez. He estado pensando en algo, dijo Diego. En el plan de Javier, en lo minuciosamente que anticipó todo lo que pasaría. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que sabía que nos salvaría? No solo protegernos, sino realmente sanar a nuestra familia. Consideré la pregunta recordando la última carta de Javier, la que contenía instrucciones no solo para las batallas legales, sino para la recuperación emocional. Creo que lo esperaba, dije finalmente. Creo que creía que el amor era más fuerte que la manipulación, que la verdad era más poderosa que las mentiras. Pero sobre todo creo que confiaba en que encontraríamos el camino de regreso el uno al otro una vez que el veneno fuera eliminado. Diego asintió, mirando hacia la calle donde Javier le enseñó a montar en bicicleta hace 30 años. Quiero que Clara y Lucas tengan lo que yo tuve con él. Ese tipo de amor incondicional, esa sensación de seguridad. Lo tendrán, le aseguré. Porque has aprendido la diferencia entre amor y control, entre protección y manipulación. Sofía pudo haberte robado 7 años, pero no pudo robar al buen hombre que Javier ayudó a criar. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, pensé en el regalo final de Javier.
No el dinero, ni las pruebas, ni siquiera la protección legal, sino la restauración de nuestra familia. Él sabía que derrotar a Sofía no era suficiente. Teníamos que ser capaces de amarnos de nuevo después. Gracias, dijo Diego en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por ver más allá del hombre enojado y confundido en el que me convertí y recordar al hijo que criaste. Tomé su mano y la apreté. Eso es lo que hacen las madres, cariño. Te amamos a través de la oscuridad hasta que encuentras el camino de regreso a la luz. Dentro de la casa, Clara llamó diciendo que no podía dormir. Diego se levantó de inmediato, listo para consolar a su hija de la manera en que Javier lo había consolado alguna vez. Mientras lo veía entrar, sentí la presencia de Javier una vez más, un susurro de orgullo y satisfacción porque su mayor regalo finalmente se había realizado por completo. Éramos una familia otra vez, rota, sanando, pero innegablemente completa. Y al final, eso era exactamente lo que Javier había planeado todo el tiempo. Ahora tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final 2 otras historias favoritas del canal, que seguro te sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.